Marcos capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el versículo 21 en esta mañana. Marcos capítulo 14, versículos 10 al 21, dice la palabra de Dios. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la comida para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, o a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos que nos concedas la gracia también de poder disfrutarla, no solo al aprender, sino también al ser confrontados y vistos a la luz del espejo que ella es para nosotros. Úsanos, Señor, en esta mañana y permite, Padre, que tu palabra por medio del Espíritu Santo pueda traer consuelo y confortar nuestros corazones. Señor, sabemos que tu palabra es suficiente para nosotros, pero muchas veces lo olvidamos en medio de los afanes de esta vida. Sin embargo, Señor, podemos estar tranquilos, confiados y seguros en que esta palabra sigue siendo valiosa para nosotros y sigue siendo, Señor, lo que tú has decidido usar para edificar nuestras vidas. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús en esta mañana. Amén y amén. Hemos titulado la enseñanza esta mañana: el Hijo de Dios traicionado. El Hijo de Dios traicionado. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien? ¿No es cierto que es uno de los sentimientos más horribles que nosotros pudiéramos enfrentar? Pues bien, por paradójico que eso suene, nuestra redención y nuestra salvación, es decir, la obra preciosa más grande que jamás haya acontecido en la historia de la humanidad, está precisamente precedida por una traición, por ese evento horrible de la traición. Y eso nos muestra que Dios es soberano y lo controla todo, hasta el punto que Él puede usar el mal para traer un bien. Para traer un bien. Para tener un poco de contexto en la historia y los pasajes que nosotros hemos leído ahora, nosotros estamos estudiando en estos últimos capítulos del libro de Marcos la última semana de vida del Señor Jesucristo. Hemos visto cómo luego de que el Señor Jesús estuvo andando y predicando el Evangelio en Galilea y en otras ciudades de Judea, el Señor por fin va a Jerusalén, donde pasaría la última semana de vida, por lo menos en cuanto a su misión en esta tierra. Y en esa semana que Jesús pasa en Jerusalén, Él no se quedaba a dormir en Jerusalén, sino en Betania. Y el Señor venía cada mañana a Jerusalén, al templo, a adorar. En el contexto hay una gran fiesta que se está preparando, que es la fiesta más importante de los judíos, que es la fiesta de la Pascua. Y el Señor Jesucristo está con sus discípulos en ese marco. Es una semana agitada, mucho comercio, mucha venta, mucha gente preparándose, viniendo de otras
ciudades precisamente para ese evento. Y una de las cosas que nosotros vemos particulares, una de las cosas que nosotros vemos particulares de este episodio es precisamente la manera en que el Señor Jesús en esa semana se enfrenta a la religión que estaba gobernando y oprimiendo a Israel para la época. La falsa religión de los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, que tenían controlado o que tenían el monopolio de la religión en esa época. Entonces esa semana del Señor Jesucristo estuvo caracterizada por varias confrontaciones, por varios momentos que el Señor tuvo de dura confrontación con esos fariseos, lo que trajo una férrea persecución que ya empieza a tener sus episodios finales. Esa confrontación de los fariseos y de esa falsa religión llega ahora al punto en el que ellos están buscando una ocasión para matar a Jesús, una ocasión para prenderle. Nosotros vimos la semana pasada cómo el Señor Jesucristo en Betania fue adorado por una mujer mientras estaba siendo buscado en Jerusalén precisamente para matarlo, en un gran contraste de la historia de vida del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nos llamó la atención precisamente de los pasajes inmediatamente anteriores es que cuando Jesús estaba siendo adorado por esa mujer en Betania, que era de una manera muy particular, por cierto, ella rompió un frasco de alabastro de perfume de gran costo. Y los discípulos empezaron a enojarse y a preguntarse por qué ella hacía eso y a criticarla. Y uno de ellos, Judas Iscariote, manifiesta las siguientes palabras: Señor, ¿por qué ella hace eso y gasta ese perfume tan caro? Mejor hubiera sido venderlo y darlo producido a los pobres. Y nos dice Marcos, y también Juan apoya esta idea, que él decía eso era porque él robaba de la bolsa del Señor, es decir, de los bienes que el Señor y los discípulos obtenían durante todo su ministerio, eran administrados al parecer por Judas, y él sustraía de esa bolsa para su propio provecho. Entonces ya vemos que aparece este personaje de Judas, uno de los dos en la escena, y ya vemos algunas características de los pensamientos y el proceder de este peculiar discípulo. Y ahora vamos a ver a este Judas en un papel mucho más protagónico. Lo vamos a ver como ese instrumento que fue utilizado para que el Señor fuera entregado a los fariseos y se cumpliera el plan divino del Señor de morir en la cruz del Calvario. Por supuesto, como lo veremos también, eso no hace a Judas un héroe. Algunas personas dicen, mira, si Judas no hubiese tenido el valor de vender a Jesús, entonces Jesús no hubiese ido a la cruz y no hubiese muerto por nuestros pecados. Así que Judas no era tan malo realmente. Lo que vamos a intentar probar, mis amados hermanos, es que el hecho de que Dios estuviera en el control soberano de toda esa situación no exime a Judas de toda responsabilidad, de la responsabilidad de lo que él estaba haciendo en ese momento. Así que vamos a ver entonces cómo se da esa traición de Judas a la luz de tres encabezados. El primero de ellos, vamos a ver así, simple y llanamente, la traición del traidor. La traición del traidor en los versículos 10 y 11. Luego vamos a ver en el segundo encabezado una oportunidad para el traidor en los versículos del 12 al versículo 17, y finalmente veremos la condenación del traidor en los versículos 18 hasta los versículos 21. Así que hoy nuestro texto va a girar alrededor de ese triste episodio de traición de Judas hacia el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 10 en nuestro primer encabezado, la traición del traidor. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, y ellos al oírlo se alegraron. Imagínate. Ellos estaban buscando oportunidad para matar a Jesús. Jesús estaba escondido sin dejarse ver públicamente en medio de toda esa multitud, y de repente llega uno y le dice, yo sé dónde está, yo se los puedo entregar. Y Judas buscaba esa oportunidad para entregarle, porque además ellos, los sacerdotes, le ofrecieron dinero. Hay, yo sé, varias cosas que nosotros empezamos a preguntarnos, especialmente
¿qué razones estaba teniendo Judas para hacer lo que él estaba haciendo? ¿Qué estaba en el corazón de Judas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no somos Dios. Pero cuando nosotros miramos la vida de Judas y su conducta frente a ciertas situaciones, nosotros podemos entender más o menos qué era lo que estaba motivando el hecho de que él fuera precisamente a los archienemigos del Señor Jesucristo para venderle. Una de las primeras cosas que nosotros vemos es que en el pasaje, como lo dijimos en la introducción inmediatamente anterior, Judas fue reprendido por el Señor Jesucristo, probablemente junto a otros discípulos, pero principalmente él, por el reproche que hizo a la mujer de que ella no debía derramar ese perfume, sino que debía venderse y dársele a los pobres. Y Jesús dice, no, déjala, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí no. Es muy posible que esta acción del Señor Jesucristo hubiese catalizado en Judas ese pensamiento que, como veremos, seguro ya estaba en su mente o ya estaba de alguna manera en su corazón, así él no lo supiera. Y la razón es que seguramente él estaba viendo a Jesús como alguien que estaba poco preocupado por los bienes materiales. Es decir, él no estaba viendo en Jesús la oportunidad de él hacerse rico, sino por el contrario, él estaba viendo en Jesús a alguien que le iba a importar poco los bienes materiales. Así que él, en un corazón avaricioso, empieza a preguntarse si valdrá la pena seguir a un hombre que no tiene los mismos intereses que yo. Así que puede ser que eso haya sido el principal detonante, ese encuentro que él tiene con Jesús en la casa de Simón el leproso, donde se dio este episodio. Pero también es muy posible que Judas hubiese estado preocupado por las veces que Jesús había anunciado su muerte. E incluso Jesús, anunciando su muerte, no solo anunciaba la de él, sino la de sus discípulos. Él dijo, a mí me persiguieron y a ustedes los van a perseguir también. Así que el que quiera salvar su vida va a tener que perderla, y el que quiera perder su vida va a tener que salvar su vida va a tener que entregarla. Y una de las cosas que nosotros vemos precisamente, mis amados, en la vida de Judas es que él no parece estar dispuesto a entregar su vida precisamente para salvarla por causa del Señor. Tal vez esa idea de tener que seguir a un hombre que iba a morir y que no logró restaurar políticamente Israel y que no logró traer la paz y que no logró derribar el imperio romano, tal vez esa desilusión de un Mesías que él esperaba, ¿verdad? Como muchos otros judíos que esperaban a un Mesías político que pudiera librarlos de todo el yugo opresor de los romanos. Además de eso, Judas era el único Galileo que había entre los 12, así que posiblemente había una identificación mucho más fuerte con la necesidad de ver a un Mesías que pudiera libertarlos en términos políticos y militares. Y de pronto, al no ver eso, al ver que ese maestro había venido a establecer más bien un reino espiritual, sintió decepción y no se sintió representado por la causa de Jesús. Otra razón, y esta sí es mucho más certera, es que Satanás había entrado en su corazón. Satanás entró en su corazón también para llevarlo precisamente a vender al Señor Jesucristo. Como veremos en un momento, Satanás estaba interesado en que Jesús muriera, pero él no sabía que estaba llevando a cabo los planes del Señor. Y eso es una de las cosas asombrosas que nosotros vemos en la Biblia. Dios usa incluso a sus enemigos para él llevar a cabo sus planes. Pero finalmente, cualquiera sea la razón que nosotros hayamos mencionado ahora, puede ser verdadera, pero la razón principal por la cual Judas decide vender al Señor es porque era el plan de Dios, porque así tenía que suceder. Y no me malinterprete, no estoy queriendo sonar simplista, no estoy queriendo decir, bueno, eso es lo que tenía que pasar y pasó, nadie podía evitarlo. No quiero decir eso, lo que quiero decir es que estaba dentro del diseño eterno de Dios. Dentro del plan eterno de Dios, el poder disponer a un hombre que le entregaría, a un hombre que lo llevaría a manos de quienes serían sus verdugos y quienes le darían muerte.
La Biblia nos dice que Judas, no en Marcos, sino en pasajes complementarios como Mateo, él vende a Jesús por 30 piezas de plata, por 30 ciclos de plata. Curiosamente, según la ley, en el libro de Éxodo, el costo de un esclavo que había sido corneado por un buey. Si cuando un esclavo era dañado por un buey u otro animal, se le podía vender ese esclavo, pero a un precio mucho más barato. 30 ciclos de plata era la medida establecida. Así que él fue donde los sumos sacerdotes, quienes se alegran, les facilita el trabajo, les lleva la promesa de entregarles al Señor Jesucristo. Y ya ustedes se pueden imaginar, ellos tenían hambre por agarrar al Señor Jesucristo, y aquí está uno de sus discípulos entregándole. Yo quiero que pensemos en algunas aplicaciones prácticas de este primer encabezado. La primera, mi amado, es posible caminar con Jesús, ver los milagros de Jesús, ver la obra de Jesús. Es posible predicar el mensaje de Jesús, sanar en el nombre de Jesús, tener y ejercer ciertos dones en el nombre de Jesús, y aún así no ser de Jesús. Y esa es una de las tragedias más grandes de la humanidad. Que muchos en aquel día le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre o en tu autoridad hicimos esto, esto y esto y aquello. Y el Señor dirá: yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Se puede vivir una religión externa que aparente que es una religión conforme a la voluntad de Dios, pero estar lejos de la voluntad de Dios. Y mi hermano, a mí me aterra esa idea. Me aterra esa idea de pensar en alguien que puede vivir autoengañándose, creyendo que es del Señor, cuando en realidad es un siervo de Satanás. Judas, piénselo bien, fue llamado como los 12. Cuando el Señor envió a los 70 de 2 en 2, Judas fue. Cuando los discípulos alimentaron a los 5,000, Judas vio ese milagro. Cuando Jesús alimentó a los 4,000, Judas vio ese milagro. Cuando se levantó la tormenta en la barca, Judas vio ese milagro. Cuando Bartimeo el ciego recibe la vista, Judas vio ese milagro. Cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, cuando la hija de Jairo fue resucitada, cuando el hombre paralítico fue levantado, cuando él había nacido paralítico, cuando el ciego recibe la vista también, que había nacido ciego, él vio, presenció con sus propios ojos esos milagros. Pero eso no garantizaba que el corazón de Judas estaba con Dios. Y mi hermano, ¿a ti no te aterra eso? ¿No te aterra pensar en que nuestro corazón puede llevarnos a un grado de engaño tal que creemos que estamos caminando por la senda correcta, cuando en realidad estamos caminando por un camino hacia el vacío? Eso es aterrador. Jesús, y esta es la segunda aplicación, advirtió del peligro que las riquezas representan para un hombre. Nadie puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro. Y Judas es un gran ejemplo de eso. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros hablamos de pecado, muy pocas personas pueden hablar de la avaricia como un pecado grave. Las personas piensan que los pecados graves son matar y robar. Y a lo sumo hacerle daño a alguien, como dicen algunos. Yo ni mato ni robo, ni le hago daño a nadie, así que no tengo nada que arreglar con Dios. Pero mi querido hermano, hay pecados que no solo son pecados graves, sino que son pecados matriarcales, como lo llamo yo. Son pecados que engendran otros pecados. Y la avaricia es uno de esos pecados. Raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. ¿Por cuántas cosas vemos hoy en homicidios, corrupción, drogadicción, narcotráfico, prostitución, pornografía? Tantos pecados, y todos ellos descansan detrás del mismo pretexto: obtener dinero, obtener riquezas, obtener poder, obtener beneficios económicos. La avaricia engendra otros pecados, y Judas tenía su corazón plagado de avaricia. Lo que podía obtener, lo que podía ganar,
Él fue a hacer un negocio con Jesús. No fue fortuito, no fue que como Él le fue a ofrecer, entonces los sacerdotes dijeron, mira, como para que no te vayas con las manos vacías, te vamos a dar algo. No. Él fue a negociar. Y sabemos eso porque un pasaje antes, nosotros lo vemos, ya lo mencionamos, preocupado por un perfume que se podía vender. Lo sabemos porque la Biblia dice que Él robaba. Es decir, su corazón estaba inclinado hacia el dinero. Y ese corazón inclinado al dinero lo llevó a vender a su propio maestro. Por dinero, alguien puede vender el alma a Satanás mismo. Si él vendió a Jesús a Satanás, ¿cómo no se iba a vender a sí mismo? Y cuando digo vender el alma, hermano, me refiero en un sentido figurado, a entregarse completamente a cualquier demanda que Satanás hiciera para esa persona. Piénsalo, ¿cuántos pecados se engendran precisamente a raíz del amor al dinero? Y es lamentable que muchos creyentes hoy se encuentran precisamente debatiéndose entre esos dos dioses, entre servir a Dios y servir a las riquezas. Otra tercera aplicación práctica de estas motivaciones de Judas, o de las malas motivaciones de Judas, es el peligro de tener expectativas falsas acerca de quién es Jesús. Judas creía que Jesús tenía que venir a cumplir ciertas prerrogativas y ciertos requisitos de acuerdo a lo que él tenía en su mente. Y cuando vio que Jesús no satisfizo esas demandas, entonces empezó a vivir una vida doble. Mis amados, nosotros debemos ser claros. Nosotros no podemos instrumentalizar la religión, es decir, utilizarla solo para nuestros bienes. La Biblia es clara, no promete nada que sea falso, no dice nada que no sea verdad. Pero a veces nosotros fabricamos nuestras propias mentiras o creemos en dioses falsos, fabricados a la imagen nuestra o a la imagen de otros. Y hacernos expectativas falsas acerca de Jesús, como lo dije, es peligroso. Algunas personas piensan, por ejemplo, que si tú sigues a Cristo, tú no vas a sufrir. Que tú sigues a Cristo, tú no vas a sentir dolor, no te vas a enfermar, no vas a padecer. Y cuando eso pasa, entonces su corazón se siente defraudado y entonces se apartan del camino de la verdad y se convierten en enemigos de Dios. El punto es, no es que Dios te decepcionó, tú en realidad tenías expectativas equivocadas, porque la Biblia nunca nos garantiza que no va a haber sufrimiento, la Biblia nunca dice que no vamos a padecer, la Biblia jamás dice que no nos vamos a enfermar, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. La Biblia no dice que vamos a ser ricos, que si seguimos a Cristo nos va a sobrar dinero. Lo que la Biblia sí dice es que cuando vengan las dificultades, que es cierto que vendrán, el Señor estará con nosotros. Y esa es la expectativa que nosotros debemos tener. Saber que independientemente de lo que suceda, el Señor está con nosotros. Qué aterrador, mis amados hermanos, es vivir un evangelio solo de apariencias, creyendo que eres de Dios cuando sabes en lo profundo del corazón que no es así. Judas no se volvió malo de la noche a la mañana. Él no se volvió malo de repente. Él sabía que era malo. Él era consciente de sus actitudes y actividades. Él era consciente de que robar y sustraer de la alforja era malo, desagradable ante Dios. Sin embargo, lo hacía. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. No podemos engañar a Dios, no podemos llevar una vida doble, no podemos vivir un evangelio solo de apariencias, mientras que nuestro corazón está maquinando perversiones contra Dios, contra su ley, contra su palabra. Así que esta radiografía del traidor nos permite vernos a nosotros mismos y el gran peligro al que nosotros nos enfrentamos y lo cerquita que estamos de Judas. Porque a veces nosotros como que pensamos en Judas y decimos, ese Judas, wow, ese Judas es terrible. Pero nosotros somos Judas potenciales.
Nuestro corazón, mis amados hermanos, vendido al pecado, puede llevarnos hacia cualquier cosa. Y por eso nosotros debemos estar siempre anclados a la verdad de Dios, arrepentiéndonos continuamente de nuestros pecados y buscando ocasión para entregarnos a Cristo. Y eso nos lleva, mis amados, a nuestro siguiente encabezado, la oportunidad para el traidor. Dios le dio una oportunidad a Judas de arrepentirse, pero Judas no aprovechó esa oportunidad, porque su corazón ya estaba entregado a la maldad. Ya su corazón había resuelto hacer maldad. Esto es lo que dice el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrifican el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Noten, hermanos, para que se ubiquen otra vez en la historia, es más o menos el jueves, ese es el día jueves, cuando se están haciendo los preparativos para la Pascua, del 14 del Nisan, que era el día precisamente donde se celebraba la expiación, y ellos están seguramente en Betania, ¿verdad?, donde habían estado la noche antes. Entonces los discípulos dicen: Señor, ya tenemos que celebrar la Pascua. La Pascua tenía que celebrarse dentro de los muros de Jerusalén, es decir, en la ciudad no podía celebrarse afuera. Así que el Señor le dice a los discípulos: ok, vayan a buscar un lugar. Ahora, eso era complicado, es verdad, porque la ciudad de Jerusalén estaba atestada de gente que había venido a celebrar la Pascua. Así que encontrar un lugar para 12 personas acondicionado la noche antes o unas horitas antes de celebrar la Pascua era una cosa tremenda, pero al parecer ya habían ciertos arreglos. Así que el Señor en secreto, ¿verdad?, eran unos arreglos no secretos, probablemente para no anticipar a Judas a que entregara al Señor antes de tiempo. Él quería tomar la Pascua y no quería que Judas se interpusiera en el camino apareciendo antes de tiempo. Así que manda a 2 de sus discípulos. Otro pasaje nos dice que eran Pedro y Juan, y ellos llevan una encomienda, ¿verdad? La encomienda es donde ustedes vean a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto era una señal importante, porque alguien dirá: ¿cómo iban a saber ellos cuál era el hombre que llevaba el cántaro si en ese momento había mucha gente cargando agua? Pero en realidad eso no era común, ver a un hombre cargando un cántaro. Era algo que hacían normalmente las mujeres. Los hombres normalmente no cargaban cántaros. Ellos cargaban otro tipo de recipientes más pesados y mucho más grandes para llevar agua, pero las mujeres normalmente cargaban los cántaros. Así que ver a un hombre con un cántaro era una señal muy, muy particular. Así que el Señor le dice: si ustedes ven a un hombre con un cántaro, síganlo. Y cuando lleguen a la casa, probablemente ese hombre era un sirviente de esa casa. Por lo que entendemos entonces era una casa por lo menos pudiente. Cuando ustedes lleguen a esa casa, ustedes digan: mira, lo que están preparando para el maestro, dónde está el lugar para el maestro o el aposento para que él coma a la mesa con sus discípulos. No se nos dice quién es esta persona, no se nos dice su nombre, no lo sabemos, sería especulación hablar más de lo que la Biblia dice, pero algo, hermano, bien curioso es que esa persona tuvo el lujo de alojar al Señor Jesucristo la noche antes de él ser entregado. De hecho, uno de los discursos más importantes del Señor Jesús, Juan capítulo 17, todo el de 14, 15, 16, 17, todo el discurso del aposento alto fue dado allí en esa casa. Qué tremendo, mis amados, que mientras uno cercano al Señor Jesucristo lo estaba vendiendo a sus espaldas, un desconocido aquí lo está recibiendo en su casa. Esa es la bendición de ser hospedadores. Como dice Hebreos, hospédense unos a otros, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Así que este hombre prepara ese aposento. Al parecer era una especie de lugar encima de la casa, dispuesto con sofás, muy muy bien acondicionado. Así que los discípulos lo hicieron así y prepararon todo para la Pascua antes de que el Señor llegara. El Señor llega en la noche con los demás discípulos, y cuando Él llega, estoy en el versículo 17, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mira lo que empieza a suceder. Cuando ellos se sientan a la mesa, están los 12, Judas está ahí, ojo, ya él fue a negociar a Jesús, pero ahora él está sentado
a la mesa con el Señor. Y mira lo que dice el versículo 18. Dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Mira, yo quiero que te imagines la escena. Todos están a la mesa, ¿qué va? ¿Cómo está? Qué rico, pásame el pan aquí. Y de repente el Señor dice, les digo algo y se los aseguro, dice el Señor, que uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo así, Señor? Imagínate, eso era como un rayo cayendo en ese momento, en esa mesa. 3 años y medio con el Señor. Todos los días caminando junto a Él, viajando junto a Él, durmiendo junto a Él, orando junto a Él, comiendo junto a Él. Y ahora, en el momento más feliz, cuando están compartiendo la Pascua, la fiesta más importante, en el momento donde ellos están regocijados, contentos con su maestro, Él les da esta terrible noticia: uno de ustedes me va a entregar. Es un silencio sepulcral. ¿Se imaginan ese silencio cortante? 30 segundos de silencio parecían como una hora. Nadie hablaba ni una palabra. Y el texto dice que ellos comenzaron a entristecerse y a decirse o a decirle al Señor uno por uno, en tono triste, uno por uno. Nota lo que dice el texto: seré yo, seré yo. Y Juan: seré yo. Y Pedro: seré yo. Yo quiero que tú notes algo. Nota ese contraste interesante entre la reacción de los discípulos con la reacción de Judas, porque el descarado de Judas también dijo: seré yo. Ya él había negociado el Señor. Él sabía que era él, pero dice: Señor, seré yo. Nota el contraste de estas dos respuestas. Porque por un lado, los discípulos responden con tanta tristeza, pero al mismo tiempo desconfían tanto de ellos mismos. Ellos pudieron haber dicho: no, Señor, tú estás equivocado. Es más, la próxima semana veremos cómo uno de ellos le dijo: no, Señor. Pero inicialmente su respuesta es: es posible que sea yo, Señor. Era una tristeza mezclada con la preocupación de saber que tal vez ellos podían traicionar al Señor y no saberlo. Pero al otro lado encontramos a un hombre, como lo mencioné hace un momentico, que si era él, con el corazón endurecido, diciendo: seré yo. Mi amado, lo que está haciendo Jesús ahí es decirle a Judas: yo sé lo que vas a hacer. Pero en ese momento Judas tenía una gran oportunidad para decir: Señor, soy yo. Él podía arrepentirse. Y yo sé que usted se está preguntando: ay, hermano, pero si él se arrepiente luego no lo agarran y no se cumple la profecía. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero lo cierto es que aquí Dios le está dando a él una oportunidad para arrepentirse. Pero su corazón está tan resuelto y tan endurecido que él trata de ocultar eso como si el Señor no lo sepa. Y para agravarlo, dice el Señor Jesucristo: uno de los que come conmigo en el plato. Mira, lo que está diciendo el Señor allí es, no era como que el que primero meta la mano en el plato, ese es. No, porque todos estaban metiendo la mano probablemente en la salsa que tenían allí con la que estaban mojando el pan. Todos. Lo que pasa es que en el oriente esa expresión, el que come conmigo o el que mete la mano en el plato conmigo, es una expresión de intimidad. A veces yo recuerdo, o por lo menos en mi pueblo hay un dicho que dice como que fulano y fulano son amigos de los que comen en el mismo plato. O sea, como que es una relación de intimidad muy profunda.
Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo eso. Uno de los que es íntimo, que come conmigo, me va a traicionar. O sea, esas eran dos declaraciones impensables. Era como decir, como que uno de mis hijos, una de las personas más íntimas mías me va a traicionar. Eso es escandaloso realmente. Hoy por hoy nosotros vemos traición por todos lados. Maridos traicionan a sus mujeres, hijos traicionan a sus padres, mujeres traicionan a sus maridos, pastores traicionan a sus iglesias, amigos traicionan a sus amigos. Y eso parece muy normal, pero en aquella época las relaciones íntimas eran fuertes. Las relaciones de amistad íntimas eran fuertes. Y hablar de traición, de alguien que es íntimo conmigo que me traicione, era impensable. Todavía, aún así, Judas sigue endurecido. Uno de los 12, uno de los que moja conmigo el plato. Pero Judas siguió endurecido. Estos dos tipos de respuesta son típicos de cualquiera que se enfrenta al pecado. Tenemos siempre dos opciones. O desconfiamos de nosotros y de nuestro corazón y le pedimos a Dios que nos ayude a ver si somos pecadores, si no lo estamos viendo, o lo ocultamos, como en el caso de Judas. Los discípulos dijeron: Señor, ¿seré yo? Dame la oportunidad de saber si soy yo, Señor, para arrepentirme. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Y esa debe ser una oración permanente en nosotros. Señor, líbrame de los pecados que incluso me son ocultos. Ayúdame a ver los pecados que yo todavía no veo, pero que tú sí ves. Pero la otra reacción es la reacción del endurecimiento del corazón, de ocultarlo, de maquillarlo, de manipularlo, de hacer como si no pasa nada. ¿Cómo está todo? Bien, bien, lo más de bien. Mira, y tal cosa. No, todo normal. Pero, o sea, no tiene... No, todo está bien, todo está perfecto. ¿Qué clase de Judas? Porque tendemos siempre a esconder el pecado detrás de conductas piadosas, aun cuando somos conscientes que ese pecado se está cometiendo. Mi amigo, si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. A veces es más fácil pensar que si la palabra se está hablando y está hablándose de un pecado, eso no es conmigo, eso es con la gente que está al lado. Yo no, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero mis amados, Dios nos da tantas oportunidades y nos habla de maneras tan directas, y nuestra respuesta siempre debe ser, siempre, humillarnos ante el Señor. El camino del arrepentimiento, correr a Cristo. Y si es así, hermanos, no hay pecado que Él no pueda perdonar, excepto blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si Él nos da el arrepentimiento en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, y Él nos perdonará, sus brazos estarán abiertos y Él nos redimirá. Si tú eres confrontado por el pecado, entonces arrepiéntete. Si el Señor te habla acerca de una conducta, entonces baja la cabeza, como David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Y David estaba como que tal hombre muera. Y Natán le dice: mira, tú eres ese hombre pecador que cogió una mujer que no era suya y mató a su marido y la embarazó y escondió el pecado. Tú eres ese hombre. ¿Y qué hizo David? David se humilló y se arrepintió. Y el Salmo 51 habla de ese arrepentimiento de David. Contrario a Saúl, que es otro ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando él desobedece a Dios y Dios le dice: ve a Amalek y hiérelo con la vaca, a los reyes y a todos, y no le perdones la vida a nadie, porque es un castigo, es un juicio que yo voy a ejercer sobre esa nación. Y cuando él fue, perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas y y perdonó la vida del rey para humillarlo. Y el Señor manda a Samuel y le dice: Saúl, ¿qué has hecho? Tú hiciste como Dios te mandó. Y Saúl dice: sí, claro,
Claro que hice todo lo que tú me dijiste que yo hiciera, claro, yo hice lo que tú me mandaste. Y Samuel le dice, pero ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que estoy oyendo? Y entonces Saúl dice, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado. No, hermano, no había sido el pueblo, había sido él mismo, porque él era el rey. El pueblo no iba a hacer nada si el rey no lo mandaba. Pero en ese momento Saúl no quería aceptar su pecado y su culpa, incluso cuando estaba con las manos en la masa. Y por causa de ese endurecimiento, el Señor le quitó el reino a Saúl y se lo dio a David. Ellos dos son ejemplos de cómo responder cuando somos descubiertos en el pecado. Uno positivamente, David con arrepentimiento y humillación, y otro negativamente, ocultarlo, disimularlo o culpar a otros. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si endureces tu corazón, es posible que no puedas controlar cuál sea el final de todo esto y a dónde te lleve ese camino. Si tú escuchas la voz de alerta del Señor, detente, obedece al Señor, da media vuelta, arrepiéntete y corre a Él. No continúes en ese pecado, no continúes en esa vida. Si oyes hoy su voz, te lo suplico, no endurezcas tu corazón. Porque lo que vendría, o lo que vendrá, es una horrenda condenación. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Versículo 20, 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas estaba escuchando eso. Y él sabía que Dios no mentía. Pero su corazón endurecido en ese momento estaba tan cauterizado que parece que él no creyó lo que Jesús estaba diciendo. Y ese es el problema con la gente que persiste en el pecado, que no cree las advertencias de Dios al respecto del pecado. Es Jesús quien está diciendo, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Pero ni eso. Parece que lo que Judas estaba diciendo era como que venga lo que quiera venir. Ya lo hecho está. Y nota que aquí hay un pasaje interesante porque nos muestra dos cosas bien particulares. Primero, la soberanía de Dios. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Eso no lo va a evitar nadie. Pero segundo, la responsabilidad humana. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. En otras palabras, el plan de Dios se cumple, pero eso no hace que los hombres sean libres de la culpa, porque alguien dirá, bueno, pero si Judas le tocó así porque Dios lo diseñó de esa manera, entonces Judas no es el culpable es Dios por usar a Judas. No, el culpable es Judas porque él es responsable, porque él era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, porque él no era una máquina, ¿verdad? Él no estaba ahí como que, hola sacerdotes, les vendo a Jesús 30 piezas de plata. No, él estaba plenamente consciente y hasta tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su pecado, de escuchar la advertencia, de arrepentirse y volverse, pero su corazón estaba tan endurecido que eso no le importaba. Él es plenamente responsable, claro que es plenamente responsable, así como nosotros lo somos también. Dios es soberano, Él llevará a cabo sus planes, pero aquí en esta tierra nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, incluso por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Ojalá eso no lo perdamos de vista. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no están en conflictos, se complementan.
Dios lleva a cabo sus planes y si el hombre en esos planes vive en pecado, él tiene que responder por esos pecados, punto, porque es la ley de Dios. Y nosotros, mis amados, estamos llamados a no violar la ley de Dios. Ese es nuestro deber. Así que nadie puede mirar a Dios y decir que Él es el culpable y que Judas es inocente. Eso es una necedad. Judas es plenamente responsable. Ahora, ¿cuál sería el final de Judas tan aterrador que Jesús menciona aquí? Mejor le fuera no haber nacido. Todos sabemos la manera tan cruel, tan trágica en la que Judas muere. Después de vender al Señor Jesucristo. Lo que sucede es que Judas sale ya sin poder hacer nada, con gran llanto, remordimiento de conciencia, que no es arrepentimiento, y dolor, y angustia, y va y se cuelga en una soga, y allí en un árbol solo, queda durante varios días hasta que el cuerpo estalla y sus entrañas se derraman en la tierra. Una muerte horrible. La culpa ni siquiera pudo sobrellevarla. Y ahora ya tampoco tenía a quién acudir. Porque cuando el Señor le habló con amor y compasión, y saben, yo quiero imaginarme al Señor Jesús hablando allí con profundo amor y con profunda compasión. Yo no me imagino a Jesús allí hablando con arrogancia. Jesús tenía tristeza. Yo creo que Jesús amaba a Judas, porque había estado con él. Pero el corazón endurecido de Judas ya no tenía remedio. Mis amados, por eso les digo una vez más, si ustedes escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, porque dice la Biblia que dura cosa es caer, o horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Judas está aquí como un testimonio para nosotros. Primero, de la necesidad de autoexaminarnos acerca de nuestra fe y si estamos viviendo conforme a la verdad. Segundo, de la necesidad de arrepentirnos si nosotros somos confrontados directamente por Dios con respecto a nuestros pecados. Y tercero, Judas está aquí como un testimonio de las advertencias de Dios que no pueden ser ignoradas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Así que Judas es una estatua, es un monumento de advertencia para nosotros. Y hoy es un buen día para revisar dentro de nuestros corazones y examinar nuestra fe, para revisarnos cuando somos confrontados por el pecado, cómo estamos enfrentando ese pecado. Y también, mis amados, hoy es un buen día para escuchar la trompeta de Dios anunciando que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de aquellos que endureciendo sus corazones dan la espalda al Dios de la gloria. Ay de aquellos. Que el Espíritu Santo use su palabra para conducirnos a la humillación y al arrepentimiento en esta mañana. Que así sea, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.